capítulo 17 vamos a leer para comenzar dos versículos, versículo 22 y versículo 23. 17, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, en esta ocasión acompañado de Silas. Y aquí precisamente en este capítulo él se encuentra solo en Atenas, porque Silas está recogiendo a Timoteo, porque a estas alturas empieza también él a acompañarles en el ministerio en este segundo viaje misionero. Y dice que mientras él se encuentra en Atenas, empieza esta narrativa desde el verso 16, que mientras les esperan en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí estaba Pablo solo en Atenas, todavía él y el Señor, pero dice que su corazón se enardecía, no de molestia, no de coraje, sino más bien de preocupación, de carga, por ver la ceguera, por ver la dureza, por ver el oscurantismo que había en los atenienses. Pero yo quiero leer y quiero centrarme en esta mañana. De ahí vamos a partir del verso 22 y el verso 23. Ahí viene ya en la pantalla el verso 22. Si traes Biblia, abre tu Biblia. Si traes un teléfono inteligente, lo puedes abrir. No estamos peleados con los teléfonos aquí. Mientras sea para leer la Biblia, lo puedes usar en la reunión, no para estar chateando, ni para estar en el WhatsApp, ni en el Facebook, solamente para leer la Biblia. O si quieres, aquí está en la pantalla y leemos ahí. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ayúdame a leer nuevamente el 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mi Señor, queremos en esta mañana ser ministrados, enseñados por tu Espíritu, por tu palabra. Así que todo conocimiento, todo intelecto, toda sabiduría humana, Señor, no nos sirve. Ahora solamente queremos que sea tu palabra viva, que venga y marque nuestra vida, nuestro corazón, porque la palabra que es viva y eficaz, Señor, siempre va a traer hálito de vida, soplo de vida. Y nosotros no queremos caminar en emociones. Nosotros no queremos caminar, Señor, en suposiciones. Nosotros queremos caminar en la verdad. Queremos caminar en la vida, porque esa es la que va a dar resultados, es la que va a producir frutos y va a traer orden y estabilidad a nuestro andar y a nuestras decisiones, y por ende nuestras generaciones, Señor, van a ser generaciones bendecidas. Así que esta palabra hoy la tomamos, y no solamente la tomamos para nosotros, sino para nuestra casa, y declaramos que por esta palabra nuestras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos serán bendecidos y prosperados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento, tu lugar. Y entonces ahí está Pablo en Atenas. Atenas, la capital, la cuna de la filosofía, de los pensantes, de la gente intelectual, de la gente preparada. Mientras alrededor del mundo los pueblos todavía estaban de maneras muy primarias, ¿verdad? Quizás todavía algunos cubiertos solamente sus partes nobles con pieles, con taparrabos, ¿verdad? Ya la gente de Atenas, la gente griega, ya estaba tan avanzada en cuanto a conocimientos, en cuanto a tecnologías, en cuanto a filosofías, mientras los demás, ¿verdad? No sabían contar más que quizás con sus dedos. Ya los griegos tenían sus universidades, ya tenía tan avanzado el conocimiento, y ahí llega el apóstol Pablo. Quizás, ¿verdad?, él no tenía planes de predicar en Atenas, pero ahí lo lleva el Señor, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas. Así que él va cortando camino para continuar su viaje misionero, y mientras les espera, Dios le lleva a Atenas, y dice que se enardecía su espíritu.
Yo quiero tomar estos versículos anteriores que no leímos, porque el 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos. Y yo quiero que vean que mientras él está en Atenas, él toca los dos tipos de personas que había en Atenas, que habitaban en Atenas. Eran los atenienses y eran los judíos. Así que él sabía dónde iba a encontrar a los judíos. La gente de estos años era muy religiosa, mucho más que nosotros. Y quiero especificar el término religioso. La persona religiosa es la que es fideligna, la que es constante, la que tiene un estilo de vida. Normalmente desechamos y descartamos el término religión o religioso. No, yo no soy religioso. Y hasta inventamos esa frase que dice: no tengas religión, ten una relación. Pero a fin de cuentas tú y yo también necesitamos ser religiosos, porque si no eres religioso no vas a ver como una prioridad tus principios, tus valores, tu estilo de vida y el congregarte en la iglesia. Va a decir: no, yo no soy religioso, por eso yo no me congrego, yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa, porque dices: no quiero ser religioso. Pero el apóstol, el Santiago, habla acerca, dice: si alguno se cree religioso, y dice: la religión pura y sin mancha o sin mácula es, ¿verdad?, presentarse delante de Dios sin mancha y sin contaminación, visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo llega aquí, se encuentra que había un activismo religioso impresionante. O sea, todo el mundo era fiel a lo que creía. Y él dice: voy con los judíos, con mis hermanos, ellos van a entender mi lenguaje, ellos van a saber de lo que yo hablo cuando hablo del Dios creador. Y entonces resulta que llega y va a la sinagoga ahí en Atenas, pero resulta que los judíos, en lugar de aceptarlo, lo rechazan. ¿Por qué chocaban? Los judíos chocaban con él porque él iba hablándoles de Jesucristo. Y los judíos religiosos, para ellos había una completa cerrazón y un rechazo a la predicación de Jesucristo. Entonces, como que no tiene mucho éxito ahí. Y dice el verso 18, el 17 nos habla acerca de eso, que él iba con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían a las plazas. Pero dice que el verso 18, de pronto da un giro aquí. De pronto a veces nosotros vamos a entender que no es por donde apuntamos nosotros, sino por donde Dios nos quiere llevar. Y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Sí, Pablo yo creo que era muy parlanchín, ¿verdad? Cualquier parecido con alguna suegra por ahí, mera casualidad. Era muy hablador, no le faltaban las palabras, muy elocuente, muy centrado, muy sano en su lenguaje, porque hablaba la palabra. Y dice que algunos filósofos, ahora ya no está con los judíos en la sinagoga, ahora ya está en las plazas, y allí están los filósofos, la gente pensante, la gente de ideas. Pero dice el verso 18, la segunda parte: y otros. Digo conmigo: otros. Siempre va a haber otros. Va a haber los que te rechazan, va a haber los que te juzgan de loco, pero van a estar otros. Amén. Tú procura encontrarte esos otros. Y dice: y otros decían, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dicen: esto es de nuevos dioses. Pero dice el verso 19: y tomándole, ¿qué hicieron? Le tomaron, lo invitaron, le dijeron: vente con nosotros, y le trajeron, ¿a dónde crees? Al Areópago. Y el Areópago quiere decir ese lugar de sesión. También se le conocía como colina de Ares. Era el lugar alto de la ciudad, de donde emanaba la sabiduría y el conocimiento de este dios Ares, ¿verdad? Lugar de sesión del consejo. Y ahí le llevan. ¿A dónde le llevan? Al mero centro del conocimiento, de la sabiduría, del poder, de la autoridad, ¿verdad? En Atenas. Ahí llega nuestro hermano Saulo de Tarso. Y entonces empieza a predicar. Le dicen: tú traes algo nuevo. Y termino aquí, ¿verdad? El verso 19. Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas. Ahora ellos querían saber. Mientras algunos se burlaron, mientras otros le rechazaron y chocaban y discutían, ahora ellos querían saber qué era esa nueva enseñanza, porque dice
el verso 20: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir con esto, y está entre paréntesis en el verso 28, porque todos los atenienses, todos, o sea, esta era la cultura de la ciudad de Atenas, todos los atenienses y extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Llegó al lugar apropiado Pablo, ¿verdad? Le dijeron: vente con nosotros. Mientras aquellos te juzgan, mientras aquellos te quieren echar pleito, mientras otros te señalan, dicen que estás loco, que eres un palabrero, un hablador, vente con nosotros. Y le llevan. Y está todo el consejo de la ciudad, están todos los sabios, todos los conocedores, todos los filósofos, todos los pensantes, todos los maestros. Ahí están reunidos. Y entonces es la oportunidad. Era un solo cartucho. Era quemar correctamente el cartucho. Y dice que él ahí en ese momento dice que se pone en pie. Yo quiero que veas que cuando la Biblia dice se puso en pie, él mostró en ese instante, en ese momento, seguridad. ¿Sí? No se quedó por ahí en un rinconcito comiéndose las uñas, nervioso, porque la palabra del Señor dice que no tengamos temor cuando nos lleven a los tribunales, cuando estés con alguna persona importante, porque el Señor pondrá en nosotros la palabra, traerá el conocimiento y traerá la sabiduría. Así que no estaba nervioso por ahí, ¿verdad? Temblando. Dice que se pone en pie, en medio del aerópago. Ahí se pone en pie y empieza a hablar. No habla mucho, al parecer no empieza a hablar mucho. Ya se había cansado allá, ya le habían dicho parlanchín, ¿verdad? Ahora que solamente habla palabras coherentes y palabras centradas. Y dice: varones atenienses, en todo observen. O sea, escucha bien, si nosotros vamos a impactar el lugar donde estamos, tenemos que ser personas que observamos. No para condenar anticipadamente, para ver de qué manera podemos presentar el Evangelio, la palabra. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Bien, Pablo no llega condenando a los atenienses, esas no serían buenas noticias. Tú y yo no vamos a presentar un mensaje de condena, tú y yo vamos a presentar un mensaje de vida. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que Cristo trajo a nosotros? ¿Condenación o vida? No, la condenación ya estaba. La condenación es la consecuencia de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras malas decisiones. Jesús no vino trayendo condenación, Jesús vino trayendo vida. Amén. Y entonces Pablo dice: varones, yo en todo observo. Escucha bien, no se puso en un choque con ellos. En todo observo que sois muy religiosos. Ahora, aquí dice que había dos tipos de personas. Estos eran los grupos fuertes. Son nombres raros. Dice que eran los epicúreos y los estoicos. Ahora, los epicúreos era un movimiento de búsqueda de una vida feliz. Hoy no difieren mucho ahora, ¿verdad?, los conceptos. Ellos se dedicaban a investigar y a procurar tener una vida feliz. ¿Te suena esto conocido? Una vida feliz. Basaban su felicidad en los placeres y en el conocimiento, en la inteligencia. Así que si desde luego ellos querían ser felices, iban a tener que enfocarse en los placeres. Porque a la mente humana, al razonamiento humano, el enemigo le hace creer que si realmente quieres ser feliz, entonces entre más te desbordes en los placeres, pareciera que tienes más felicidad. Pareciera, porque es un engaño. Entonces ahí estaba la gente del Areópago, la gente famosa, poderosa, pudiente, la gente importante en Atenas. Ahí estaban epicúreos que querían ser felices, y estaban los estoicos. Los estoicos practicaban una doctrina que le llamaban panteísmo. Esta doctrina se basaba en esta creencia, que todo lo creado, todo lo material, todo lo existente es a la vez también
divino. ¿Me entiendes? O sea, no es que había un Dios creador, es que todo era parte de la deidad. O sea, esta columna podía ser divina, podía ser parte de la deidad. Y entonces viene el apóstol Pablo. Aquí, los estoicos era una escuela fundada por Zenón. Y ellos se basaban en la lógica, en la física y en la ética. Estos eran sus tres columnas. Tenían supuestamente ellos un alto estándar de sabiduría, pero decían ellos que ellos podían dominar su alma. Ellos procuraban dominar su alma. A diferencia de los epicúreos, los estoicos procuraban dominar su alma, liberándola de las pasiones. O sea, eran dos grupos que aparentemente tenían diferentes puntos de vista. Y ahí llega el hermano Pablo, a hablarles de Jesús. Yo pensaría, quizás tú también estés de acuerdo conmigo, qué difícil es presentarle el mensaje de salvación y de Jesús a la gente que tiene este tipo de doctrina y de conocimiento. ¿Cómo le voy a hablar de Jesucristo? ¿Cómo le voy a hablar cuando esa gente tiene tanto conocimiento y ha leído tanto y se ha documentado tanto y tiene tantas filosofías? ¿Cómo le voy a presentar a Jesús? Pues no era problema para Pablo. Dice que él se pone de pie, en medio, en el centro, y entonces dice lo siguiente: en todo observo que soy muy religiosos. O sea, vino y les dio una probadita del dulce que querían comer, ¿verdad? Está diciendo que estamos bien, está diciendo que estamos bien encausados, está diciendo que somos personas de valores, de principios, y sale, suelta el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Por eso les llama religiosos, porque aunque eran filósofos, porque aunque quizás algunos de ellos hasta medios ateos eran, ¿verdad? Todos ellos eran religiosos. ¿Cómo se puede ser un religioso sin conocer a Dios? ¿Cómo se podría ser un religioso sin ser ateo? Pues se puede ser un religioso aún siendo ateo. Y él dice esto que es impresionante. Dice, hallé también un altar. La palabra altar siempre va a estar conectada con adoración. Altar no solamente es un nicho donde se pone algún objeto. Altar es un lugar de adoración. O sea, ellos eran adoradores. Adoraban todo lo que ellos creían que era divino, que era deidad, que merecía adoración. Y entonces él dice, encontré un altar. Y en este altar no había nada, no había imagen, solamente había una inscripción. La inscripción era la siguiente: al Dios no conocido. ¿Por qué decía al Dios no conocido? Porque tenían tantos dioses, porque eran tan vastos en su actitud idolátrica, que dijeron, vamos a adorar a todos los que conocemos, y por si acaso hay alguno que no le conocemos, pues también le vamos a adorar, no vaya a ser que se nos moleste. Escucha bien, la diferencia de la religión con la relación con Jesús es que la religión te obliga a hacer las cosas por temor. La relación con Jesús te lleva a caminar en un camino de comunión y de amor. Sí, tú no estás aquí por miedo, tú estás aquí por pasión, tú estás aquí por amor, tú estás aquí por convicción, por deseo propio, por deseo personal. O alguien viene obligado. Si alguien viene obligado, ahorita le regreso lo de la entrada y se me va, ¿verdad? Estamos aquí por convicción. Aleluya. Pero la religión te obliga. Y entonces ellos dijeron, vamos a levantarle un altar a ese Dios que quizás no conocemos, no vaya a ser que se nos enoje, ¿verdad? Y Pablo de ahí se toma y él dice, de ese Dios que ustedes no conocen, es de quien yo vengo predicando. Y como ellos estaban ávidos, como ellos estaban deseosos de escuchar de algo nuevo, él empieza a hablar, pero escucha bien,
Escucha bien, aunque Pablo fue muy inteligente al introducir el mensaje y les da así como por su lado, en todo observo que son muy religiosos, y ellos dijeron, ya cuando nos da esta frase, está diciendo son personas morales, son personas correctas, son personas centradas, son personas de buenos principios, de valores, etc. Y empieza a hablar ahí. Dice, este es al que yo les vengo a predicar. Voy a dejar sin terminar este verso 23 porque después vamos a revisar. Me voy a pasar al verso 24. Me recuerdan si se me olvida regresar al verso 23, porque después de los 50 y tantos ya se me olvidan cuántos cumplo y también se me olvidan algunas otras cosas. Y dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, esta palabra para ti, para mí es tan común. Este término, esta verdad es muy común para nosotros, no para los griegos, no para los atenienses. Cuando Pablo les habla y les dice, este Dios que ustedes tienen ahí el altar y dicen que no le conocen y le adoran sin conocerle, es de quien yo les predico, pero Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y de pronto chocan las ideas. O sea, ellos tenían un Dios para cada eventualidad, ellos tenían un Dios para cada área de su vida. Y de pronto Él empieza a hablarles de que hay un Dios que hizo el universo. Y si hay un Dios que hizo el universo, ¿quién es este Dios? Para que haya formado, porque lo que nosotros podemos ver del universo solamente es el infinito, y por la noche las estrellas, y en el día el sol, y por la noche la luna, y decimos eso es todo el universo. Pero los atenienses sabían que no era todo. Ellos conocían de las constelaciones y ellos dijeron, ¿cómo hay un Dios que hizo todo lo que existe en el universo? Y Pablo dice, ese es el que yo les vengo a presentar. De ese es el que yo les vengo a hablar. Esto dice en el verso 24. Y aparte dice, escucha bien, que no habita en templos hechos por manos humanas. Ellos eran personas tan avanzadas en la arquitectura. Ellos eran personas tan avanzadas en la construcción de los mejores materiales, de lo más fino, y cuando ellos hacían sus altares y sus templos, lo hacían de manera majestuosa porque querían honrar a sus dioses. Y dicen entonces, ¿cómo este Dios no necesita que nosotros le hagamos templo? Verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si Él necesitase de algo. Wow, esto está interesante. O sea, Dios no necesita nada de ti. Mientras ellos pensaban, necesitamos tener complacidos a nuestros dioses, Pablo viene y les dice, no, tú no lo puedes complacer con nada de lo que hagas. No hay nada que tú hagas que vaya a complacer a este Dios. Ahora, escúchame, no quiero que malinterpretes esto. La palabra dice lo que Él pide y demanda de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Verdad? Y hay otra cuarta, ¿verdad? Justicia, misericordia y amar y humillarte delante de tu Dios. ¿Y qué? Algo más, ¿verdad? Miqueas, si mal no recuerdo. Y entonces, ¿qué les está diciendo Pablo a los atenienses? ¿Qué les está diciendo? De pronto hay un choque, ¿verdad? Yo creo que aquellos personajes estaban todos atentos, expectantes, quizás algunos anotando para posteriormente discutir. Pero cuando escuchan a este hombre hablar con tanta seguridad, dice que se pone de pie en medio, en el centro, y empieza a hablar. Y yo creo que algo que tenemos los predicadores es que cuando nos subimos al púlpito, sobre todo cuando es un lugar no conocido, nos tiemblan las piernas. ¿Entiendes?
todo el mundo nos ponemos nerviosos. Yo todavía cuando voy de visita a algún lugar, antes de subir a predicar me dan ganas de ir al baño. Como ya sé que es por nervios, pues ya ni le hago mucho caso, no creo que me gane, así que paso y predico. Pero ya cuando empiezan a predicar, empieza la adrenalina y te emocionas, te metes en el mensaje y todo sale, creo que bien. Yo creo que Pablo de pronto se pone de pie y empieza aquella adrenalina por el Espíritu Santo y aquel fluir de la palabra y empieza a hablarles, ¿verdad? Y cuando él se pone de pie, yo creo que le presentaron, aquí está el señor ministro de no sé qué, aquí está la eminencia, ¿verdad? Y yo creo que estaban los títulos ahí, pero cuando él empieza a predicar, él ve, ¿verdad? Sin ser despectivo, él ve que son hombres necesitados, que todos son pecadores y que todos necesitan recibir a Jesús. Y entonces empieza a hablar. Y este versículo 25 para mí es tan elemental. Dice que no es honrado por manos de hombres. O sea, en otras palabras, escucha bien, hay una enorme diferencia en que Dios te pida que le honres y en otra que pienses que tú eres indispensable para honrar a Dios. Si yo no existo, Él sigue siendo Dios. Amén. Si yo le honro o no le honro, Él sigue siendo Dios. Amén. Si yo no soy indispensable, pero yo necesito honrarle y servirle. Porque cuando yo le honro y le sirvo, no beneficio a Dios, sino yo me beneficio. Yo adquiero a través de humildad, a través de servicio, a través de obediencia, yo adquiero la gracia, el favor, la misericordia y la bendición de parte de Dios. ¿Qué más dice el verso 25? Como si necesitase algo. Cuando tú traes un presente para Dios, no pienses que Dios lo necesita de ti. No. Lo hacemos por honrarle, por glorificarle, no porque Él necesita. Y dice, como si todavía no quedara completo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más dice? ¡Wow! Todo viene de mano de nuestro Dios. Amén. Sí, entonces nosotros, aquí tiene que quitarse ese velo de entender y saber que Dios no me necesita, yo le necesito a Él. Que Él no está esperando que yo venga a la iglesia el domingo. No, yo debo estar expectante, ya es domingo y voy a ir porque voy a ir para glorificar al Señor, pero también para ser ministrado, bendecido, fortalecido en mi vida, porque mi familia, porque mi matrimonio, porque mi hogar, porque mi negocio, porque todo lo que hago y lo que soy tiene que ser bendecido de la mano de Dios. Y ahí está este hombre, ¿verdad? No estaba temblando, no estaba temeroso. Quizás si alguna sensación era la adrenalina corriendo por su ser, por su cuerpo. Verso 26. Ahora todo esto de pronto, aunque lo está diciendo con palabras muy certeras, muy puntuales y muy respetuosas, pero todo esto viene a chocar un poco con el intelecto, con la filosofía de los atenienses. Y dice el verso 26, wow, aquí está otra pedrada que les da, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y el helenismo, la cultura griega, muy semejante al pensamiento del siglo pasado de este hombre Hitler, ¿verdad? Que quería tener una sola raza perfecta. Los atenienses, ellos se creían esa raza perfecta. Todos los demás eran inferiores. Todos los demás. Y de pronto llega este hombre que ellos saben que es judío y les habla esto y le dice: este Dios del que yo les predico es el creador de todo y de una sola sangre, o sea, de una sola raíz, de una sola naturaleza, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra y les sea prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y aunque estaban muy atentos porque querían escuchar esta nueva doctrina, de pronto aquella palabra empezó
a tener cierto rebote y cierto choque. Quiero continuar, voy a regresar un momentito para empezar a aclarar esto. Y dice en el verso 28, porque en Él, di conmigo, en Él, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, escucha bien, aunque estamos en el mundo y nos movemos en el mundo, pero somos del Señor. Y dice aquí, en Él vivimos. Tú no vives simplemente porque respiras, tú vives por la gracia de Dios. Pero aparte de esta vida humana, aparte de esta vida natural, de este respirar, de este cuerpo que se mueve, hay una vida mucho mayor que está dentro de ti, en tu espíritu, y esa es la marca que Dios ha puesto en ti desde el momento que tú viniste a Él y has nacido de nuevo. Y esto es lo que les está enseñando Pablo, le está hablando a los atenienses. Continúo para posteriormente entrar ya de lleno al mensaje que quiero tocar en esta noche. Dice el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imagen de hombres. Y entonces empieza a tocar ya de manera muy seria lo que es la idolatría. ¿Dónde estaba depositada la fe de la idolatría? En lo que ellos mismos construían con sus manos. O sea, la idolatría es lo que tú construyes para adorar, ¿sí? Ahora, la idolatría nunca ha dejado de ser, y en estos tiempos actuales la idolatría está en todo su apogeo. Es más, la idolatría está en medio de la iglesia, la idolatría está en medio de nosotros. Es lo que tú construyes para servirle y adorar. Es lo que te hace apartar tu vista, es lo que hace apartar tu corazón de la verdad perfecta de Dios. Y no quiero entrar a detalles porque no quiero que piensen que les voy a estar señalando, o juzgando, o criticando, o regañando, ¿verdad? Pero si tú analizas algún tipo de idolatría, estás practicando. ¿Entiendes? Si algo te está apartando de Dios, si algo hace que apartes tus ojos del Señor, eso, señores, se llama idolatría. Los atenienses lo hacían a través de figuras, a través de oro, a través de plata, a través de esculturas. Y entonces esa era la idolatría. Pero llego al verso 30, dice, pero Dios, di conmigo, pero. Esta palabra pero aquí encierra todo, aquí engloba todo lo que les hablan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. En otras palabras está diciendo, mira, vamos a cerrar esto y vamos a concluir. A Dios no le importa. Dios no está buscando tus defectos, tus errores. Dios pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, ahora manda. Wow. Aquel hombre llegó ahí, ¿verdad? Y pareciera que le estaban haciendo un favor con prestarle el podio del Areópago. Pero ahora ya estaba emocionado, ya estaba encarrerado. Y ahora sale verdaderamente quién era aquel hombre, aquel evangelista llamado Saulo de Tarso. Y empieza suavemente y ahora les dice, pero ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Saben qué le estaba diciendo? Ustedes son pecadores. Ustedes están bajo condenación. Ustedes con todo su conocimiento, el conocimiento les está estorbando, están padeciendo su espíritu, está cegando su visión. Y entonces les da esta declaración, esta palabra, ¿verdad? Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La esencia del evangelio es esta, no hay otra.
Los tiempos cambian, las tendencias cambian, las modas cambian, pero el mensaje no va a cambiar jamás. Y ahí está el apóstol Pablo y tenía que predicar el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Me entiendes? Y les dice, tienen que arrepentirse. Ahora bien, ya les hablé yo de esta historia. Ahora yo les voy a predicar a ustedes. Y quiero regresar al verso 23. Y vamos a hablar de los altares. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esta fue la parte amable de la predicación. Altares. Y dice este verso 23: mirando vuestros santuarios. Tú y yo edificamos altares. Tú y yo hemos construido y estamos construyendo altares. Recuerda que altar representa adoración. Ahora aquí yo quiero entresacar dos palabras. La primera de ellas es adoración. El verso 23 habla al que vosotros adoráis. Al que vosotros ¿qué? Adoráis. Adoración. ¿Qué significa adoración? La palabra adoración quiere decir postración. La palabra adoración tiene varios sinónimos, pero los más cercanos es reverenciar. La palabra adoración significa estar bajo autoridad, estar sometido. La palabra adoración implica, ¿verdad?, doblarse, humillarse a tal grado que nuestro rostro, de ser posible, pegue en el piso. O sea, la adoración tiene que ver con humildad o humillación, con quebranto, con fe, con dependencia de una autoridad sobre nuestras vidas, etc. Ahora, la palabra nos habla a nosotros de ser adoradores. Sí. Tú no debes de ver el término o la palabra adoración como algo opcional. A veces nosotros, si le preguntamos a alguien, ¿para ti qué significa adoración?, van a buscar con Don Google, ¿verdad? Y va a decir adoración, va a decir los cantos despacito en la iglesia. Quizás en Wikipedia les va a decir algo parecido. ¿Qué es adoración? La adoración, la Biblia cuando habla del altar, del incienso, el incienso representa adoración. Aunque la Biblia también menciona que incienso representa oración. Sí, yo no puedo hablar de adoración si no lo relaciono con oración. ¿Sí? Porque si yo solamente vengo y me doblo y me postro, eso se hace ante cualquier Dios. Pero la oración te lleva a la comunión con el Señor. De hecho, nos superan muchos credos y muchas religiones en la adoración. Estábamos en Estudios Universal el mes pasado, que estuvimos por ahí en California, y se nos hizo muy curioso, ¿verdad?, que había gente de no sé cuántas naciones por ahí caminando, pero vimos a un varón relativamente joven con sus 3 niños, que era la hora de su oración, y entonces tendió un tapete a un lago donde estaban pasando cientos, miles de personas, y se postró él con sus niños a adorar, porque era su tiempo de oración. ¿Sí? Tú y yo no lo haríamos. Díganme, pastor, no sea mentiroso, Dios igual, ¿verdad? Pero ellos sí, porque es parte de su cultura y de su forma de reverenciar a Dios, que no lo criticamos, respetable. Pero la adoración, entonces, la palabra nos llama a ser adoradores. Jesús, hablando con la mujer samaritana, con una mujer que tenía conocimiento de Dios, de la palabra, porque ella le dice, es que, a ver, aclárame esto, me siento un poquito confundida. Ustedes dicen que es allá en Jerusalén, y nuestros padres nos enseñaron que es en este monte. ¿Dónde realmente es? Y entonces Jesús la lleva y le dice, no, es que es a través de la adoración. No es ni en Jerusalén ni en el monte, sino es a través del Espíritu Santo en adoración, donde tú adores. Ahí está el lugar correcto, ahí es el lugar indicado, ahí se derrama Dios, ahí Dios te ministra, te bendice, porque es a través de la adoración. Y entonces Pablo les habla acerca de esto, adoración. Yo quiero hablarle hoy a la iglesia, y lo hago con mucho respeto, acerca de ser adoradores. Ahora, tocando este tema, este versículo, a mí me llamó mucho la atención. Todo lo que les mencioné es algo narrativo, es algo de historia, pero aquí va la predicación. ¿Sí? Cuando viene Pablo y les habla a los atenienses ahí en el Areópago,
Entonces dice: en todo observo que soy muy religioso, porque pasando por vuestros altares hallé el lugar, el santuario, donde está esta inscripción: al Dios no conocido. Y yo quiero tocar esto aplicándolo para nosotros hoy en día. Que nosotros debemos de entender lo que es adoración. Jesús le dice a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y viene el día, y dice: cuando los verdaderos, digo conmigo, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que me da a entender aquí es que puede haber una adoración aparente, como la que los atenienses tenían con este Dios. ¿Cómo se puede adorar a alguien, a un Dios que no se conoce? Pues ellos pretendían adorar al Dios que no conocían. Y entonces, lo primero que quiero hablar es acerca de ser esos adoradores. ¿Qué significa la palabra adoración? Significa quebranto. Quebranto. Volviendo al incienso que se ofrecía en el tabernáculo y en el altar. El incienso eran esas especies que se quemaban y desprendían un olor, una fragancia. Dios tipifica ese incienso quemado con las oraciones. Y dice que así debe ser nuestra oración y nuestra adoración. ¿Qué sucede cuando tú prendes algo y se empieza a quemar? ¿Qué hace el humo? Se eleva. Entonces tu adoración debe de desprender una esencia, un aroma, una fragancia que llegue al Señor. Ahora, cuando preparaban el incienso, buscaban ciertas plantas, ciertas raíces. Quizás nosotros, si buscamos el lugar donde habla acerca de esto y leemos los nombres de esas plantas, no nos percataríamos a simple vista que está hablando de una mezcla de plantas y especies aromáticas, pero algunas de ellas eran dulces y otras de ellas eran amargas. Y cuando se encendía, se mezclaba la fragancia y era un solo olor, una sola fragancia que subía a Dios. ¿Sabes que muchas veces tú y yo somos muy voluntariosos y muy prestos para honrar y adorar a Dios cuando todo nos va bien? Pero algunos nos volvemos caprichosos cuando Dios no nos concede lo que le pedimos. Y el incienso dice que es una mezcla de lo grato y lo no grato. ¿Te acuerdas cuando Job tiene aquella conversación con su amadísima esposa? Y le dice: ya maldice a Dios y muérete. ¿Te acuerdas que le responde Job? ¿Verdad? Recibiremos solamente el bien y no el mal. Y el pastor José hablaba el domingo, ¿verdad?, acerca de cómo los procesos nos hacen crecer, nos llevan a tener avances. Y entonces Pablo habla acerca de esto: al que ustedes adoran, pero dice sin conocer. Yo quiero aplicar esto a nosotros con estas dos palabras. Mi pregunta es ahora la siguiente: ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Cuántos de aquí son casados, fueron casados y se van a casar algún día? Y cuando uno se casa, me platican por ahí, ¿verdad? Amor, a mí no me pasó así. Pero cuando uno se casa, dicen que, oh, sorpresa,
que pensabas que te estabas casando con la última Coca-Cola del desierto, la mujer más maravillosa, el hombre más paciente, más sincero, más educado, el que le abre la puerta del coche a la novia. Pero luego, después de algún tiempo, ¿verdad?, y sale una frase por ahí: uy, si te hubiera conocido antes. Y luego por ahí inventan otra frase que dice: que te compre Y no te conozco. el que no te conozca, ¿verdad? ¿Qué significa conocer? ¿Cómo conocemos a una persona? Mira, yo sé que algunos son muy analíticos y psicólogos y desde que ven a alguien dicen: ah, fulano es así, cojea del pie izquierdo. Pero otros necesitamos tiempo para conocer realmente a las personas. Y aquí está hablando de conocer a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo la iglesia conoce realmente a Dios? ¿Porque viene el domingo a la iglesia? ¿Porque cuando tiene necesidad ora? ¿Porque de vez en cuando desempolva la Biblia o la abre en su celular? ¿Cómo conocemos a Dios? Y si a las personas las conocemos por una relación, por un trato, la única manera de conocer a Dios es a través de tener un trato. Ahora, déjame te digo algo, esto lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a decir, lo digo con mucho respeto. Muchos de nosotros le huimos a la relación con Dios. Somos como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que Dios los invita a la montaña y le dice que venga el pueblo, que suba porque quiero hablar con ellos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Dijeron: no, espérame, aquella montaña truena, humea, hay relámpagos, hay rayos, hay centellas. No, hombre, ¿qué tal si algunos? No, sube tú, Moisés. Tú eres el hombre de Dios, tú eres el indicado, sube tú. Que hable Dios contigo y tú vienes y nos lo haces saber. Miedoso, ¿verdad? Porque a veces la relación con Dios nos da cierta inseguridad. Yo recuerdo, y bueno, no debiera ni menciono nombres, pero recuerdo hace ya bastantitos años, cuando teníamos nuestro primer lugar en Placetas, le encargué a un muchacho que iba con nosotros a la iglesia y le dije: ven y ayúdame a pintar. Estábamos poniendo el techo y había puesto unas vigas de metal, y entonces dijo: no, pastor, yo vengo y ahorita, y llegó, y ¿verdad? Y como en media hora me pintó las vigas. Y ahí voy yo, porque me dice: pastor, ya acabé. Ah, qué bien, hijo. Y él se fue. Y ahí voy yo después, más tarde, a revisar, y abro y digo: wow, más o menos las vigas estaban pintadas de aquí para allá, pero para acá no. ¿Y por qué no me las pintó al fondo? Y ya le hablo en la tarde: hijo, ¿no acabaste? Sí, pastor. No, te faltó la parte del fondo. Pastor, dice, ¿es el altar? Es el altar, pastor. Y pinte usted. ¿Qué tal si Dios me fulmina, dice, por andarme subiendo al altar? No supe si felicitarlo por pensar así o darle una ministrada con aceite caliente. Porque ese es el corazón del hombre. Sube tú, Moisés. Sube tú, Moisés. Y luego nos platicas, luego oras por mí y declaras bendición sobre mi vida. Conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de comunión, a través de cercanía, a través de relación. ¿Cómo te vas a relacionar con Dios? Si muchas veces lo oímos a la relación. Y Dios, en su misericordia, en su infinita gracia, levanta tu mano derecha conmigo y dile: Señor, gracias por tu misericordia. Va a chocar lo que te voy a decir, pero por su misericordia nos manda pruebas. Porque sabe que muchos de ustedes o de nosotros no le buscamos si no es que tenemos pruebas. Y como Dios quiere tener comunión contigo, como Dios te anhela, entonces dice: oye,
quiero tener un tiempo contigo. Ay, Señor, es que no, espérame, agenda, ¿verdad? La próxima semana sí voy. Por esta, le decimos, por esta, Señor, la próxima semana sí voy. Y resulta que algo se atravesó en mí. Y Dios dice, pero como yo quiero tener comunión contigo, entonces voy a buscar la manera. Y ándale. A las 3 de la mañana le hablas al pastor, pastor, ayúdeme a orar. Y Dios dice, ándale, chiquito, ya ve que sí. Comunión, conocer a Dios. Cuando hablamos de esto, yo no puedo entender, yo no puedo imaginarme cómo una iglesia redimida por la sangre de Jesús como nosotros. Amén. Yo no puedo entender cómo una iglesia que camina en este camino de santidad como nosotros Amén. puede levantar un altar para Dios y adorar a Dios y a fin de cuentas no conocerlo. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tan verdadera es mi adoración? ¿Qué tan espiritual es mi adoración? Porque le dice a la mujer, ¿verdad? Adorará al Padre en espíritu. ¿Cómo es mi adoración? Es en espíritu y es genuina, es en verdad. ¿Y cómo voy a adorar a alguien, a un Dios que no conozco? Así que cuando yo veo este pasaje en la palabra, en las escrituras, yo digo, wow, qué impresionante este hombre que se pone en pie, empieza a hablar, empieza a predicar, y yo digo, maravilloso. Yo digo, cuando vea a Pablo le voy a estrechar la mano y decir, felicidades, hermano, por ese mensajazo que se aventó ahí con los atenienses. Pero yo hoy en esta tarde estoy hablando a la iglesia. Yo hoy le estoy hablando a la iglesia. Necesitamos conocer a Dios. A Dios no le vas a conocer viniendo cada 15 días a la iglesia. Es más, ni le vas a conocer aun si vienes todos los días. Le vas a conocer por tu apertura. Le vas a conocer por cuanto te rindes a Él. Le vas a conocer por cuanto no hay tapujos, por cuanto no escondes áreas de tu vida, por cuanto eres sincero con Dios, que al cabo Él lo sabe todo. Aleluya. Dile, Señor, aquí estoy y estas son las áreas de mis batallas, de mis luchas, pero yo quiero ser ese adorador. Pero yo quiero ser esa persona que está lista para que tú derrames de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu y de tus bendiciones sobre mi vida. Así que debemos de ser esa iglesia que adora, no a un Dios que no conoce, que adora al Dios que conoce. No cometamos el error de los atenienses de levantar un altar sin conocer a Dios. Levanta un altar, que tu adoración sea en espíritu y en verdad, pero que sea al Dios que conoces. Al Dios que conoces. Porque cada día, y no estoy hablando de tiempo, yo recuerdo un día platicando con la hermana Irma Blanca, no sé si la recuerdan. Un día platicando con la hermana Irma Blanca, era una mujer que oraba horas. Y me dice, mijo, hay días, cuando tengo campañas, cuando tengo eventos, y que invierto tanto tiempo, dice, hay días que no puedo orar lo que debiera. Pero yo sé que con 15 minutos que ore en el Espíritu y que sea de todo el corazón, la unción viene sobre mi vida como si orara 8 horas. Porque no es por tiempos, es por tu corazón, es por tu entrega, es por tu conexión con Él. Y yo quiero dejarte con esto, y con esto termino. Cada día tú y yo edificamos altares. Quizás le levantas un altar a tu celular, a tu iPhone. Quizás le levantas un altar a tu carro, a tu casa, a tu coche, a tu trabajo, inclusive a tu familia. Pero cuando levantes el altar del Señor, que no diga una inscripción, es para el Dios no. Que el altar que levantas para Dios sea porque realmente tú conoces al Dios que adoras y que tu adoración sea genuina, sea sincera.
Porque cuando adoramos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, entendiendo que Él no necesita de mí, sino que yo necesito de Él, y que Él es el que da, y que Él es el que provee, y que Él es el que hace que toda bendición venga sobre nosotros. ¡Wow! Impresionante el potencial que la iglesia tiene al ser esa iglesia representante del Cordero aquí en la tierra. Aquel hombre va a separar en medio de la crema innata del conocimiento y de la salud. Y no titubea, ¿cómo les digo? ¿Cómo les hablo que necesitan ser salvos? Y dice en este verso 30, ponte de pie, mientras lo leo, verso 30. Pero Dios, el Evangelio, la esencia del mensaje, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Porque cuando tú vienes a Jesús, no es que de pronto te perdona y luego resulta que siempre no.